Les pido que por favor se olviden de los problemas de la iglesia. Debemos ver que Primera de Corintios no trata principalmente de los problemas que existían en la iglesia, ni tampoco su tema son los dones espirituales ni los milagros. Entendamos claramente que este libro presenta un cuadro vivo de la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Cada detalle de la Biblia está bajo el arreglo soberano de Dios. Dios no solo es la fuente de las palabras, sino que además arregló los libros de la Biblia de una forma que tiene mucho significado. Romanos, por ejemplo, nos da un esquema completo de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Inmediatamente después de Romanos sigue el libro de Primera de Corintios, donde tenemos un cuadro vivo, un ejemplo práctico de la vida de iglesia, la vida cristiana y la vida del cuerpo. Primera de Corintios muestra en detalle lo que Romanos revela a manera de esquema. Superficialmente, este libro parece estar enfocado principalmente en los problemas de la iglesia en Corinto, la cual era una iglesia gentil del primer siglo. Pero realmente existe un mensaje muy positivo en este libro, el cual es crucial en la economía de Dios, ¿verdad? Sí, así es. El mensaje de Primera de Corintios es positivo, crucial, maravilloso, suministrador, iluminador y revelador. Estas son algunas de las maneras en que podemos describir lo que contiene Primera de Corintios, especialmente a la luz de la economía de Dios. El libro de Primera de Corintios es una epístola que sigue inmediatamente después de la primera epístola del Nuevo Testamento. La secuencia de los libros de la Biblia, sin duda, fue dispuesta por el Señor. Por ejemplo, Apocalipsis no es el primer libro, ni Génesis es el último libro en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, los que relatan la vida del Señor Jesús y muestran cómo Él efectuó la redención por medio de su crucifixión. Además, dan a conocer la resurrección y la ascensión de Cristo. Después viene el libro de los Hechos, que trata de las actividades que el Señor, quien está en los lugares celestiales y quien está en resurrección, lleva a cabo en la tierra por medio de su cuerpo. En dicho libro no solo se habla de los hechos de los apóstoles y los discípulos, sino también de los hechos que realizó el Cristo resucitado y ascendido. Bueno, después de Hechos, sigue la primera epístola del Nuevo Testamento, que es Romanos, la cual presenta un esquema completo de la vida cristiana y la vida de iglesia. Inmediatamente después de Romanos, le sigue Primera de Corintios, donde se da un cuadro, una ilustración de la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo. Sin embargo, aunque estas vidas se describen claramente allí, son pocos los maestros cristianos que se dan cuenta que Primera de Corintios muestra en detalle lo que Romanos revela en forma esquemática. La mayoría de los eruditos dicen que Primera de Corintios se escribió para solucionar los muchos y serios problemas que existían en la iglesia. Pero olvídense de eso. Les pido que por favor se olviden de los problemas de la iglesia. Debemos ver que Primera de Corintios no trata principalmente de los problemas que existían en la iglesia, ni tampoco su tema son los dones espirituales ni los milagros. Entendamos claramente que este libro presenta un cuadro vivo de la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Qué bueno tener esta visión de Primera de Corintios.
Hemos iniciado el programa diciendo que Romanos nos presenta un esquema de la vida cristiana y la vida de iglesia, y que Primera de Corintios es un cuadro vivo, un ejemplo práctico de lo dicho en Romanos. Ahora, ¿nos podría usted hacer una comparación entre estos dos libros? Romanos nos presenta un resumen muy conciso, un esquema de la revelación básica en cuanto a la vida cristiana y la vida de iglesia como expresión del cuerpo de Cristo. Y Primera de Corintios muestra en detalle lo que Romanos revela a manera de esquema. Conforme a nuestro entendimiento, Primera de Corintios es un cuadro vivo, un ejemplo práctico de la típica vida cristiana, vida de iglesia y vida de cuerpo. Si estudiamos Primera de Corintios de esta manera, recibiremos mucha luz y se nos abrirá una visión mucho más elevada que simplemente pensar que este es un libro que trata sobre muchos problemas. La situación en Corinto no es normal, pero sí es típica. Podríamos decir, bueno, estudiemos los problemas y miremos cómo Pablo los soluciona. Sin embargo, sugeriría que es mucho mejor ver que estos problemas son parte del vivo ejemplo de la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida de cuerpo, típicas, prácticas, comunes y actuales. Superficialmente se ven los problemas, pero si profundizamos, podremos ver al Cristo todo inclusivo como nuestro todo, y al Cristo crucificado como la solución a todos los problemas que encontramos en la vida cristiana típica, la vida de iglesia típica y la vida de cuerpo típica. Es precioso que podamos tener esta visión, porque nos da una perspectiva fresca de este libro y nos permite entrar en el pensamiento divino que está incorporado en Primera de Corintios. El libro comienza de manera positiva y el primer problema realmente emerge en el versículo 10. Es el problema concerniente a la división. Leamos 1 Corintios 1:10. Dice así la Escritura: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Obviamente, la división es un problema que surge en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, la vida familiar, la vida matrimonial y aún en nuestra vida laboral. Así que la opinión y la división son muy prevalecientes entre el pueblo de Dios, y es por eso que Pablo habla acerca de ello. This book gives us an illustration. Este libro nos presenta un ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de iglesia y lo que es la vida del cuerpo. Bueno, tal vez algunos no estén de acuerdo con esta afirmación y quizás pregunten, ¿acaso debemos imitar a los cristianos de Corinto? ¿Llevaremos la vida cristiana descrita en este libro? Hermano Lee, ¿está usted diciendo que debemos seguir el ejemplo de la iglesia en Corinto y llevar la vida de iglesia que ellos llevaron? ¿Acaso debemos llevar la vida del cuerpo de esa manera? En esa iglesia todo era deplorable. La vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo. A pesar de todo, el hecho de que los corintios se hayan comportado de una manera lamentable es secundario. Lo esencial es que ellos nos muestran un ejemplo práctico de la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo, que son típicas y comunes. De hecho, la vida cristiana común se parece a la que llevaban los corintios. En la soberanía del Señor, Él nos muestra una iglesia que puede ser un cuadro de todas las iglesias. ¿Cuáles eran los problemas? El primero de los problemas que se abordan allí es la división. ¿En cuál iglesia local no existe división? Cuando hablo de división me refiero a la clase de división que existía entre los corintios, los cuales decían, yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos.
Es muy común que en una iglesia local haya hermanos que profesan ser partidarios de alguna práctica en particular o de cierta persona, y que otros tengan sus propias preferencias. A menudo hay división incluso entre los cónyuges. Y puesto que están en Cristo, el hermano y la hermana van juntos a la mesa del Señor y participan del único pan. Sin embargo, es posible que la hermana no sea verdaderamente una con su marido. ¿Es usted realmente uno con su marido? Sin duda, ninguno de nosotros podría decir que no existe ninguna división en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida familiar. En esto somos igualitos a la iglesia en Corinto. Mi objetivo al mencionar la división no es mostrar que esta epístola se centra en los problemas, sino recalcar que en Corintios se describe la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo. Es crucial que tengamos esta visión cuando leemos 1 Corintios, pues entonces comprenderemos que esta epístola no se escribió para solucionar problemas ni para realzar los dones, sino para describir la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo, prácticas y actuales. Me impresiona el hecho de que el primero de los problemas que Pablo menciona es la división. Como cristianos, es posible que nos comportemos correctamente, que no robemos y que los demás tengan un buen concepto de nosotros. Sin embargo, en cuanto al problema de la división, es obvio que todos somos facciosos por naturaleza. Así es, todos tenemos la misma enfermedad. Creo que si los predicadores, maestros o teólogos clasificaran los problemas de 1 Corintios por orden de gravedad, con seguridad no pondrían la división como el problema más grave. Sin embargo, Pablo sí coloca el caso de las divisiones primero. Esto debería despertarnos, porque es posible que los cristianos se hayan acostumbrado a la situación divisiva que vemos alrededor nuestro y que se hayan rendido a ella, a tal punto que algunos dicen que cuando vayan al cielo, finalmente entonces abandonarán sus denominaciones y nombres divisivos. Por eso diría que necesitamos sensibilizarnos al tema de las divisiones, al punto que tengamos el mismo sentir de Dios con respecto a esto. Necesitamos abrirnos al Señor y tener sus mismos sentimientos en cuanto a aborrecer las divisiones. Es un hecho obvio que la historia del cristianismo es principalmente una historia llena de divisiones. Nosotros debemos ser tocados por la carga presente en el espíritu de Pablo respecto a la división. Él es muy firme en su epístola y aún les pregunta a los corintios, ¿acaso está Cristo dividido? Obviamente la respuesta es no. Cristo no está dividido. Por eso, el que la iglesia estuviera dividida era algo intolerable para Pablo y algo que él aborrecía. Asimismo, nosotros también debemos aborrecer las divisiones. Amén. Así es. Cristo no está dividido, ni tampoco su cuerpo. Bueno, enfoquemos ahora nuestra atención a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No hay duda que este es un versículo muy significativo. Este libro ilustra un ejemplo práctico, actual, de la vida cristiana, la vida de iglesia y la vida del cuerpo, la vida que experimentamos hoy. Tal vez parezca que los ejemplos que se hallan en 1 Corintios sean negativos, y de hecho lo son, pero también son muy prácticos, porque así son las iglesias. Además, la verdadera condición de los creyentes y de las iglesias, como fue también en la época de Pablo, presenta muchos elementos negativos. Por supuesto, 1 Corintios no describe a la Nueva Jerusalén, así que vivimos en esta era, la era de la iglesia,
Y debemos ver en esta epístola un vivo ejemplo de nuestra propia condición, de nuestra vida de iglesia y de nuestra vida del cuerpo. El segundo tema crucial que realza 1 Corintios es Cristo. En 2:2 Pablo declara con firmeza: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». En esta epístola, Pablo no habla del Cristo resucitado y ascendido, ni del Cristo que nos otorga toda clase de dones, sino del Cristo crucificado, del Cristo que murió. Este es el énfasis de este libro. Pablo pone énfasis en el Cristo que fue ejecutado. El centro de esta epístola, de este cuadro, es Cristo, pero no primordialmente en su condición de espíritu vivificante, en resurrección. No, sino como el Cristo crucificado. Si entendemos que 1 Corintios es una epístola de ejemplos y que pone énfasis en el Cristo crucificado, estamos entonces ahora preparados para estudiar esta epístola en detalle. Hoy damos inicio al estudio vida de 2 Corintios. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo después de haber escrito una primera epístola a los creyentes en Corinto, en donde él les escribió 16 capítulos, saturados de exhortaciones fuertes, debido a que ellos se habían enredado en diferentes asuntos y habían entrado en muchos problemas. Pablo discutió con ellos e inclusive los reprendió. Entonces, en su segunda carta, dándose cuenta que ya estaban suficientemente disciplinados, les envía unas palabras de consuelo. Tal como un padre consuela a su hijo después de disciplinarlo, así Pablo decide aplicar ungüento y vendar las heridas de los corintios, las cuales habían sido producidas por la disciplina que él les había dado. Este es el motivo por el cual Pablo hace una extensa introducción en 2 Corintios. Escuchen lo que dice Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación. En 2 Corintios, Pablo conduce a los corintios a experimentar a Cristo una vez más. Las palabras de Pablo en 2 Corintios están muy llenas de ternura. En esta epístola, Pablo se asemeja a un padre que consuela a un hijo después de haberlo disciplinado estrictamente. Pablo disciplinó a los corintios en su primera epístola, y por la misericordia del Señor, ellos recibieron dicha disciplina. Y ahora, en su segunda epístola, él les escribe nuevamente, pero esta vez para consolarlos. Creo que este es uno de los libros más tiernos de todo el Nuevo Testamento. Yo también creo que sí. Muchos piensan que este es un libro de doctrinas. Sin embargo, este es un libro rico en cuanto a la experiencia de Cristo, puesto que los corintios eran personas muy complicadas y estaban enredados en tantos problemas. Pablo necesitaba darles una palabra muy fuerte que los trajera de regreso a Cristo. Sin embargo, debido a que el apóstol había sido tan estricto en su primera carta, ahora en la segunda trata de consolarlos. El hermano Lee decía que esta epístola puede considerarse como la autobiografía de Pablo, ya que a través de los versículos podemos percibir su propia historia y la experiencia que él tenía de Cristo. En realidad, es un libro sorprendente, y pienso que todos nosotros nos identificamos con los corintios en cuanto a las equivocaciones que cometieron.
pero de la misma manera podemos identificarnos con la necesidad que tenían de ser consolados y ser introducidos en la experiencia y el amor de Cristo. We come to the second book. Hallelujah. Hemos llegado al segundo libro. ¡Aleluya! You know, this book is altogether 13 chapters. Este libro consta de 13 capítulos, But pero just introduction occupies solo la introducción abarca un capítulo y medio. No existe ningún otro libro, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que tengan una introducción tan larga. Es posible que todos se pregunten, ¿por qué esta introducción es tan larga? Miren, la introducción es tan larga debido al trasfondo tan complejo que tenían los corintios. Ellos se habían enredado en un sinnúmero de problemas que requerían una larga introducción. Estos problemas están descritos en la primera epístola de Pablo, que consta de 16 capítulos. Y en ellos, el apóstol discutió con ellos, los exhortó y hasta los reprendió. Debido a este trasfondo de los corintios, se necesitaba una larga introducción en esta segunda epístola. Podemos decir que esta introducción está llena de consuelo, de palabras de consuelo. Lo que Pablo hace aquí es semejante a lo que podría hacer un padre para consolar a sus hijos después de disciplinarlos. Supongamos que un niño se ha portado mal y sus padres lo han disciplinado estrictamente. Después de que el niño se ha arrepentido, ambos padres dedican tiempo para consolarle y lo consuelan hasta con lágrimas. Bueno, el primer capítulo y medio de 2 de Corintios muestra que Pablo estaba echando aceite en las heridas que habían sido producidas por la disciplina que él les había dado en la primera epístola a los Corintios. Otra razón para escribir esta larga introducción es que Pablo era una persona muy emotiva. A pesar de que él se encontraba bajo la restricción del espíritu, ¡vaya!, aún así se expresó enérgicamente. Por ejemplo, en 1 de Corintios 4:21, él les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Estas palabras nos muestran cuán intensas eran sus emociones. Así que Pablo necesitaba una introducción larga para poder expresar sus emociones. Después, en 2 de Corintios 1:3, mira lo que dice, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así también abunda para el Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual se opera en el soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos. ¿Qué les parece? Según mi opinión, él podría haber condensado estos 3 versículos en una sola frase. Queridos hermanos corintios, puesto que Dios me ha consolado, ahora yo os consuelo a vosotros. Eso hubiera sido suficiente. Sin embargo, Pablo era tan emocional que necesitaba más tiempo para manifestar sus emociones. Así que en esta larga introducción podemos ver a una persona. Vaya, yo amo a esta persona, me encanta esta persona. Por un lado, esta persona puede ser emocional, compasiva y tierna. Pero por el otro, puede ser firme e incluso hasta dura. Pero también es honesta, sencilla y sincera. Y jamás es política o diplomática. Debo decirles honestamente que he aprendido mucho de él. Si ustedes me preguntasen, hermano Lee, usted es un hermano ya de edad avanzada, ¿de quién ha aprendido tanto durante todos estos años? Yo les contestaría sin titubear
que he aprendido de dos personas. Primero, de Pablo, y segundo, de Watchman Nee. Me llama mucho la atención esta palabra personal que acabamos de escuchar, porque después de estudiar la palabra de Dios durante 56 años, el hermano Lee llegó a conocer la persona misma de Pablo. Esto es algo que nos ayudaría a comprender cualquiera de sus escritos en el Nuevo Testamento. ¿No le parece? Por supuesto que sí, hermano Víctor. De hecho, me agrada mucho la manera de cómo el hermano Lee se refirió a Pablo. Yo diría que él tenía una habilidad especial al estudiar la Biblia, que le permitía introducirse en el verdadero sentimiento de los escritores. Esto es realmente importante al estudiar la palabra. Nosotros podemos estudiar la palabra de una manera fría, indiferente, doctrinal y aún académica. No obstante, algunos son capaces de ir más allá y lograr ver las emociones de los escritores. A pesar de que Pablo estaba restringido en sus emociones por el Espíritu, en sus escritos es posible ver cuán enérgico era en 1 Corintios y también cuán tierno podía ser en 2 Corintios. Sin duda, esto nos permite ver las emociones de Pablo, que realmente no era otra cosa que las emociones de Dios mismo. Las emociones humanas son maravillosas, sobre todo después que han sido recobradas, restauradas y transformadas. Y esto ocurre cuando Cristo vive en nosotros como nuestra persona. Entonces, podemos ver que las emociones que Pablo expresa en la Biblia, en realidad, son las emociones del Señor. De otra manera, no figurarían en el relato bíblico. Es como si el Señor estuviera usando a Pablo, una persona que vivía en unanimidad con Cristo y en Cristo, para expresar sus propios sentimientos con respecto a determinadas situaciones. En el relato de Corintios, no solo podemos ver las enseñanzas y las doctrinas, sino que además vemos la expresión de las emociones de Cristo. ¿No le parece? Eso es correcto. Pablo había tomado a Cristo como su persona durante muchos años, y por eso podía expresar los sentimientos de Cristo. Él había sido transformado en su mente, en su voluntad y en su parte emotiva, por lo cual podía expresar los sentimientos del Señor para consolar a los corintios. En otras palabras, Pablo podía consolar a los corintios con el consuelo del Señor. En 2 Corintios 1:4, Pablo dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si leemos este versículo descuidadamente, pensaremos que Pablo estaba repitiendo lo que ya había dicho una y otra vez. No obstante, este es un pasaje que transmite una dulzura muy genuina. La primera ayuda espiritual que podemos recibir de esta larga introducción que Pablo les hace a los corintios es que antes de ayudar a otros, primero nosotros necesitamos esa misma experiencia. En otras palabras, primero necesitamos ser consolados para poder consolar a otros. Una vez que hemos experimentado ser consolados, tenemos el capital espiritual necesario para consolar a otros. Si usted jamás ha sufrido y nunca ha sido consolado por Dios, no podrá consolar a otros, pues sus palabras de consolación serían vacías. Eso sería exactamente igual a un cheque sin fondos. Usted puede emitir un cheque por $1,000,000, pero si no dispone de los fondos suficientes en el banco, no puede respaldar el cheque. Si usted no tiene la realidad, la experiencia ni el capital espiritual, no podrá consolar a otros. Por ese motivo, debe sufrir primero por los intereses del Señor, para luego ser consolado y animado por Dios. Entonces, esa experiencia se convierte en nuestro capital espiritual que nos permitirá consolar a otros.
Por lo tanto, primero debemos ser consolados antes de ir a consolar a otros. El Vigilante.